Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a Dios en este momento, dejaremos este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, gracias porque nos has permitido venir a esta transmisión, Padre, con el único propósito, motivo de poder aprender, oh Dios, más de usted, aprender más de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, entendimientos, hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo. Desde ya queremos resistir a todo demonio en el nombre y en el poder de Jesucristo, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea llevada, ministrada a los corazones de mis hermanos. Los atamos, los resistimos y los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo, a las profundidades del abismo. Gracias, Señor, te damos, gracias porque eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título ¿Dónde pasarás la eternidad? Basados en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Y es que a modo de introducción podemos observar que mayormente las personas se hacen esta pregunta: ¿hay vida después de la muerte? La vida es como un largo viaje, como un gran camino por el cual cada uno debe andar. Asimismo también nos encontraremos con dos caminos, dos vías en las cuales cada persona tiene que decidir qué ruta o camino escoger. Al final cada uno escoge por cuál camino desea ir. Cada uno es responsable y escoge su propio destino. El primer camino es un lugar muy transitado, el cual es escogido por la mayoría de las personas. Sin embargo, el otro camino es estrecho, por lo que pocos andan por él. Entonces, la pregunta sería: ¿estás yendo por el camino correcto y en la dirección correcta? Cada día tomamos decisiones que nos llevan hacia el camino donde nos dirigimos, trazando así nuestro propio destino. Entonces, a continuación veremos primero la puerta ancha, y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 13, la parte B, y nos dice así la palabra del Señor: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta puerta ancha con un camino espacioso, el cual la mayoría de personas tienden a escoger, representa el camino cuya dirección y destino final es el infierno. Ahora, esto no quiere decir que la vida del cristiano es una vida dura y difícil. Más bien, lo que nos quiere decir es que existen muchas maneras de vivir la vida, pero solo hay un camino el cual nos lleva a Dios y nos permitirá vivir eternamente con Él. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino para llegar al cielo, porque fue Él quien murió por nuestros pecados. Fue Jesucristo quien pagó el precio y precio de sangre, haciéndonos de esa manera justos y sin mancha delante de Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 22, y nos dice así la palabra del Señor: eso los incluye ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Y en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 10 nos dice así la palabra del Señor: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Asimismo, también continuando con nuestro estudio, podemos ver que la puerta descrita como ancha, esto evidentemente es una puerta que, 1. permite a muchos entrar por aquella puerta sin realizar ningún sacrificio. 2. El ingreso no requiere de nada por parte de las personas. 3. Se encuentra permitido llevar consigo cualquier cosa como equipaje que deseen, como el materialismo, deseos de la carne, odio, rebeldía, entre otros. 4.
Este ancho camino es escogido por muchas personas, puesto que no existen restricciones relacionadas con las creencias, conducta y la santidad. Segundo, la puerta estrecha. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 13, la parte A, y nos dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha. Esta puerta es estrecha con un camino angosto por el cual son muy pocas las personas que entran por aquí, y es la que nos representa el camino cuya dirección es la vida y destino final, el cielo. La puerta estrecha vendría a ser lo que es la fe, por tanto es única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto representa la verdadera y única salvación, el cual nos conduce a la vida eterna. Asimismo también, continuando con nuestro estudio, podemos ver que la puerta es descrita como estrecha. Esto evidentemente es una puerta que uno requiere el negarse a sí mismo. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, y nos dice así la palabra del Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 2. No tiene espacio para codiciar las cosas terrenales. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 20, y nos dice así la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Tercero, 2 caminos. En la vida, mayormente las personas pueden ver que existen muchos caminos, pero en resumen, todos estos caminos son reducidos a solo 2 caminos. El camino ancho. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: espacioso el camino que lleva a la perdición. A continuación, podremos ver todo lo que implica el andar en este ancho y espacioso camino, como son la religión, el humanismo, la filosofía, la injusticia, las buenas obras. Asimismo, podremos ver también que para muchas personas estos caminos les parecen derechos o correctos. Veamos por favor en nuestras Biblias en Proverbios capítulo 14, versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Como podemos ver, el camino es ancho y espacioso porque se permite cualquier tipo de conducta. Por tanto, podemos ver que es un camino fácil. Asimismo, podemos apreciar que en este camino no se requiere de ningún cambio en cuanto a nuestro estilo de vida, pues se puede tener una vida llena de libertinaje, violencia, vicios, lujuria, robo, desobediencia, orgullo, lascivia, entre otros. Para resumir, como podemos ver, este camino ancho y espacioso es un camino abierto y libre hacia todos los deseos de la carne. A continuación veremos el camino estrecho, y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: angosto el camino que lleva a la vida. Entonces, como podemos observar a través de las Sagradas Escrituras, el camino que lleva a la vida es un camino difícil porque requiere de una vida justa, cambio de conducta, disciplina, santidad, consagración, dedicación, responsabilidad, bondad, humildad, mansedumbre, dominio propio, entre otros. Para resumir, podemos apreciar que este camino estrecho es un camino angosto y muy pocas personas optan por andar en él, pues el andar por el camino estrecho significa romper radicalmente con el mundo, así como dejar a un lado la mundanalidad, asimismo también el deber y vivir la vida como un mundano. El entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto significa vivir una vida completamente diferente gracias a nuestro Señor Jesucristo que vive en nuestras vidas. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, y nos dice así la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos ver entonces que la vida cristiana no es para todo el mundo. La vida cristiana no es para las grandes masas de personas, y esto es porque ya no vivimos nosotros, pues morimos al pecado. Ahora Jesucristo es el que vive en nosotros. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, y nos dice así la palabra del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 4. Dos grupos de personas. En esta parte podremos observar que las Sagradas Escrituras resalta a dos grupos de personas. A continuación, veamos el primer grupo de personas, los muchos. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor. Muchos son los que entran por ella. Como podemos ver, por esta puerta ancha y camino ancho es el camino por el que la mayoría de las personas transita. Asimismo, podemos observar que muchas personas deciden que es mejor perderse por la eternidad que vivir eternamente sometiéndose a la voluntad de Dios. También vemos que muchas personas prefieren negar a Dios, decidiendo además vivir como quieren, participando de toda clase de maldad, satisfaciendo de esa manera todos los deseos de su carne. Por tanto, todos los que entran por esa puerta ancha y van por ese camino espacioso van directamente hacia la perdición, al infierno, al lago de fuego por la eternidad. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 y nos dice así la palabra del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como vemos a través de la palabra de Dios, la mayoría de las personas persisten en su comportamiento a pesar de la ley y la gracia dada por Dios, mientras que otras personas se arrepienten de sus pecados y profesan esa fe salvadora gracias a nuestro Señor Jesucristo, evitando así el juicio de Dios. Asimismo, también vemos sobre la primera muerte, que es claramente la muerte física, pero la segunda muerte es mucho más lamentable. Por mucho que la primera muerte sea aterradora y produzca rechazo, la segunda muerte representa un continuo morir por toda la eternidad y por ende es por mucho la más aterradora. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 y nos dice así la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, volviendo al tema, en síntesis veremos que por este camino transitan multitudes de personas. La entrada es ancha, por tanto, no es necesario ningún cambio ni esfuerzo. Este es el camino en el que la gente transita sin pensar. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, y nos dice así la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora veamos el segundo grupo de personas, los pocos. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor, y pocos son los que la hallan. Como podemos ver, este camino angosto es algo que pocas personas lo encuentran. Entonces es aquí donde nos preguntamos, ¿cuántas personas en este mundo buscan con afán la vida eterna? ¿Cómo viven todas las personas en el mundo? ¿Qué clase de vida es la que las personas del mundo vive y busca vivir?
De algo tenemos que estar seguros. La vida es corta, la muerte es segura, la causa es el pecado. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos del 19 al 21, y nos dice así la palabra del Señor. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ahora detengámonos y analicemos por un momento cuántas personas son los que realmente se ocupan fervientemente en su salvación con temor, así como también cuántas personas anhelan y buscan la gloria de Dios o cuántos quieren vivir y tratan de vivir para la gloria de Dios. Como podemos ver, no son muchos y seguro que en este pequeño grupo también son pocos los que sinceramente anhelan estas cosas. Solo aquellas personas que son atraídas por nuestro Señor Jesucristo son los que vienen a Él. Solo las personas que Dios ha llamado para sí son los que escucharán y seguirán su voz. Por tanto, solo esas personas entenderán la necesidad y su dependencia total de Cristo en sus vidas. Aquí podemos percibir que son estas personas las que realmente querrán andar por este camino angosto, así como también entrar por esta puerta estrecha. Como podemos ver finalmente, en realidad son pocas las personas que hallan esta puerta y optan por andar en este camino angosto. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículos del 23 al 24 y nos dice así la palabra del Señor. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 12 nos dice así la palabra del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. A continuación, veremos una ilustración de este tema. En los tiempos de Noé, en el diluvio, todos perecieron. Solo 8 lograron salvarse en el arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos Cam, Sem y Jafet, y sus esposas. Por tanto, debemos evitar la puerta que lleva a la perdición. Asimismo, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo también nos hace la advertencia de no seguir por la puerta que lleva a la perdición. Todo lo contrario, esforzarnos a entrar por la puerta angosta. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículo 24 y nos dice así la palabra del Señor. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lamentablemente por el pecado, esta es la tendencia natural de todo ser humano, esto es, por ser una raza caída, desde la caída de Adán y Eva, y por ende nacer en pecado. No hay quien busque a Dios, no hay quien busque lo bueno. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, y nos dice así la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos por naturaleza somos hijos de ira, solo por la gracia de Dios somos hechos hijos suyos. Veamos por favor en nuestras Biblias en Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3 y nos dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero gracias a su gran poder y amor, el cual produce la fe en nosotros para reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos la autoridad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 y nos dice así la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo existen dos puertas, solo existen dos caminos. Es nuestra decisión. O seguimos el camino a la vida eterna con Cristo, esto es al cielo, o seguimos el camino a la muerte eterna, esto es al infierno. No hay más alternativas, solo hay dos alternativas que Dios nos pone a nosotros, la vida o la muerte. Es nuestra elección. Para terminar, delante de todos nosotros se encuentra el camino de la vida o el camino de la muerte. Entonces es aquí donde ha llegado el momento de preguntarnos, ¿qué clase de vida estamos viviendo? ¿Estamos seguros de haber entrado por la puerta estrecha? Es tiempo de reflexionar cuál es realmente el camino que estamos siguiendo. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos, donde Jesucristo vendrá pronto por nosotros, su pueblo. Es tiempo de clamar a Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, nos dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2, nos dice así la palabra del Señor. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, que nos ayude a seguir su camino, a seguir a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por el mensaje de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestro corazón. Y ahí, amigo o amiga que me estás escuchando, si es la primera vez que escuchas este mensaje y deseas tomar el paso de recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, repite conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, yo di tu nombre, consciente de lo que estoy orando, te recibo y te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Entra en mi vida, siéntate en el trono de mi corazón. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias te doy por la salvación y ese regalo tan grande de la vida eterna. Te amo, Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por este hermoso tiempo. Le suplicamos, oh Dios, que nos uses como instrumentos tuyos para llevar tu mensaje, tu palabra, como usted nos lo ha ordenado, hasta lo último de la tierra. Úsanos, por favor, como instrumentos tuyos. Te amamos, Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesucristo. Te amamos. Te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza a usted. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.